Pros y contras de las religiones. Hablando en general, las religiones tienden con sus enseñanzas a nivelar la humanidad. Lo hacen predicando que todos somos hijos de un mismo Padre y haciendo siempre hincapié con sus enseñanzas en los dos grandes mandamientos sobre la justicia y el amor. Si el cristianismo hubiese dedicado todos sus esfuerzos a que estos dos mandamientos fuesen en realidad en nuestro mundo, aunque no hubiese logrado ninguna otra cosa, el cristianismo sería considerado con todo derecho la institución más beneficia de toda la historia humana. Es innegable que, en tiempos pasados, tanto el cristianismo como las otras religiones ayudaron mediante estos propósitos básicos a convertir a pequeñas sociedades feudales, atomizadas por un sinfín de caudillos y creencias, en una gran sociedad, donde la dignidad humana era más respetada y donde el hombre ensanchaba los límites de su pequeña tribu o pueblo, sintiéndose por primera vez hermano de los demás hombres. La religión espiritualiza al hombre constantemente lastrado por su carne y por sus instintos de animal, al recordarle su vocación hacia el más allá después de la muerte, y por otro lado frena el desarrollo de estos primitivos instintos y de las inclinaciones torcidas, al amenazar con castigo después de la vida a todos aquellos que no se hayan atenido a las leyes que predica. Por último, no se puede negar que para millones de creyentes la religión sirve como un gran tranquilizante ante el estremecedor interrogante de la muerte y como un fortalecedor para los momentos de desgracia y de dolor que tanto abundan en este mundo y para los que la inteligencia humana nunca ha tenido una explicación convincente. Naturalmente, un fiel cristiano no diría que el principal beneficio de la religión es el hecho de habernos puesto en contacto directo con Dios, al manifestarnos su voluntad sobre nosotros y el prometernos los auxilios espirituales necesarios para entrar en el reino de los cielos. Pero no hay que olvidarse de que estamos hablando de una manera genérica de todas las religiones, viendo lo que todas ellas tienen de beneficioso para el hombre. Probablemente cada uno nos diría lo mismo que nos dice el cristianismo acerca de la verdad y de la exclusividad de sus creencias, lo cual nos pondría lógicamente en guardia acerca de su verdad. Echémosle ahora un breve vistazo a las partes negativas de la religión, considerada como un conjunto de creencias y de ritos mediante los cuales conseguir algún tipo de salvación tras la vida. El primer aspecto negativo que señalaremos en las religiones es el de su institucionalización, lo que tarde o temprano las lleva a constituirse en poder o en auxiliar del poder constituido. Abre paréntesis, que frecuentemente en la historia, por no decir siempre, ha sido opresor. Cierra paréntesis. Las religiones que comenzaron siendo meros principios moralizantes, con los que los pueblos mejoraban sus costumbres, acababan convirtiéndose en instrumentos sociales o políticos de poder en manos de unos pocos que usaban la voluntad de Dios para fines totalmente ajenos a los principios de sus fundadores. Fruto de esta traición a los principios de sus fundadores y a su voluntad de servicio a los hombres y no de dominio es la paralización en el espíritu y en la mente que causa en los fieles. Estos, confusos ante su falta de lógica, abre paréntesis, dogmas inadmisibles, cierra paréntesis, y en rebeldes ante imposiciones absurdas o injustas, abre paréntesis, no al divorcio, no a la píldora, etc., cierra paréntesis, optan por languidecer en la vida espiritual, contentándose con seguir mecánicamente las tradiciones para no hacerse notar en la sociedad, pero no buscan que en definitiva la esencia del espíritu religioso y que es en el fondo el motor de la evolución de la mente y del espíritu. Esta paralización de la mente degenera en aquellos menos dotados de cualidades intelectuales en el nefasto fanatismo que tantos males le ha acarreado a la humanidad a lo largo de la historia. El fanatismo es el individuo que, convencido como está de poseer toda la verdad e incapaz por otra parte de pensar por sí mismo, abre paréntesis, o quién sabe si muerto de terror por las horribles cosas que le han hecho creer, cierra paréntesis, opta por defender contra el viento y marea y con los medios que sea la verdad incambiable que él posee. Y en el caso del fanatismo religioso, como es verdad, está directamente relacionada con Dios.
el fanático se negará a oír cualquier razonamiento y, lo que es peor, usará cualquier medio, por injusto que sea, para defender la honra del supremo dueño de la vida y del sumo juez. ¿Cuántos errores han cometido los fanáticos religiosos a lo largo de la historia por defender la causa de Dios? Pues bien, esta paralización de la mente se extiende a todos los ámbitos de la vida humana. Los pueblos muy religiosos, y sobre todo aquellos que han ajustado fielmente sus vidas a algún libro sagrado, han visto frenada su evolución de manera drástica. Los pueblos islámicos son un claro ejemplo de esto, y aunque habrá personas a las que esto les parezca una blasfemia, la fidelidad a la Biblia tuvo paralizado durante 1800 años el desarrollo técnico y social de las naciones cristianas. Cuando hace aproximadamente un siglo y medio, los libres pensadores rompieron la cadena con las que la Biblia tenía atadas a la mente del mundo occidental, este comenzó a desarrollarse a toda prisa y avanzó más en 100 años de lo que había hecho en 18 siglos. Aparte del popular caso de Galileo, hay muchos otros menos conocidos para probarlo. Además, tal como ya apuntamos anteriormente, las religiones separan a la humanidad en grupos, unen entre sí a los que profesan la misma fe, pero los separan de aquellos que no lo hacen. Y no solo eso, sino que en el seno de una misma religión son numerosísimos los casos de divisiones y odios por interpretaciones diversas de un mismo mandamiento o precepto. Las guerras religiosas llenan la historia y es inútil ponerse a dar ejemplos que hasta los niños de la escuela conocen. Además, en la actualidad no basta con mirar en internet. Nos basta. Transcribo la cita de Bertrand Russell acerca de esto mismo, tomada de su libro ¿Por qué no soy cristiano? Cuando más intensa ha sido la religión en cualquier periodo y más profunda la creencia dogmática, mayor ha sido la crueldad y peores los incidentes. En las llamadas edades de la fe, cuando los hombres creían realmente la religión cristiana en toda su integridad, existió la Inquisición con sus torturas. Muchas desdichadas mujeres fueron quemadas por brujas, aparte de muchísimas crueldades practicadas contra toda clase de gente en nombre de la religión. Continúa Salvador. Algunos falsos principios religiosos antinaturales y traumatizantes, inventados por fanáticos o por psicópatas constituidos en autoridad e inculcados en las almas infantiles de miles y miles de creyentes, han sido la causa secreta de muchas neurosis que más tarde aflorarán en la edad adulta, causando infelicidad y conflictos. El fiel cristiano es un pobre hombre acomplejado que, si se salva, no es por méritos propios, sino únicamente por los méritos de Cristo, como si en principio hubiese nacido para condenarse irremediablemente. Con un panorama así, ¿qué cristiano puede tener una idea optimista de esta vida, si desde que nacemos nos las presenta como el valle de lágrimas en el que, a poco que nos descuidemos, nos haremos reos de un fuego eterno? Las religiones le tienen miedo al placer, o por lo menos desconfían de él. La renuncia al placer es casi una idea fija en el cristianismo y un tópico para todo aquel que quiera perfeccionar su espíritu. Y lo mismo podemos decir de las demás religiones. En cambio, parece que gozan con un regusto masoquista al buscar el dolor por el dolor, como si en él hubiese encerrada alguna energía secreta para la otra vida. Alguien podría decirnos que el dolor no es más que el fracaso del Dios Padre y Providente que nos presenta el cristianismo. ¿Por qué nuestro Padre tiene que exigirnos dolor? ¿Y por qué atesorar energías para la otra vida a costa de esta? ¿Qué es la que tenemos entre manos en este momento? ¿Cuántas palabras han gastado todos los doctrinatarios de las religiones en explicarnos el misterio del dolor en el mundo? Y qué mal han contestado al enorme interrogatorio que éste nos presenta. ¿No habíamos quedado en que el dolor de Cristo es la cruz? ¿En la cruz era el que nos redimía? ¿Para qué añadir entonces el dolor de esta pobre hormiga humana que contra su voluntad es devorada por la tierra cuando apenas se le ha permitido vivir unos días? ¿No tendremos derecho a pensar que en caso de necesitar una salvación, nuestro dolor y nuestra mente son los que nos salvan? ¿Y no será más bien que no hay necesidad de salvación alguna y que ni el dolor ni el placer tienen nada que ver con lo que la religión nos dice?